A ver, vamos, Melanie. Rápido, 7 minutos, ¿no? Ya, profe, espéreme, ya voy a compartir la pantalla. Ahí se ve, profe. Ahí está. Ya. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hacer el análisis de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Bueno, en el capítulo 8, servidumbres, en el artículo 101, usos de las aguas que corren por el predio sirviente. Aquí primero una servidumbre, debemos de tener en cuenta que es un derecho real, es decir, un derecho que recae sobre un bien inmueble, lo que quiere decir que no se puede llevar de un lugar a otro. Y el predio hace referencia como a una propiedad, ya sea una finca, un edificio, etc. Bueno, aquí el dueño no adquiere ningún derecho o autorización alguna sobre las aguas que corren a través del predio sirviente, pero podrá también utilizarlas únicamente para menesteres domésticos, o sea, sin contaminarles ni afectar a derechos de terceros, porque el incumplimiento de esta norma es sancionado de acuerdo a la ley. Bueno, en el artículo 102, extinción de las servidumbres se extinguen en los siguientes casos. Por falta de ejecución de las obras ordenadas por la autoridad en el plazo establecido, falta injustificada de uso por más de un año, por finalización del plazo en caso de la servidumbre temporal, incumplimiento del objeto para el cual se autorizó la servidumbre y la distinta utilización del uso autorizado. En el artículo 103, efectos de la extinción, aquí es declarada extinguida la servidumbre, ya que se revierten los bienes que fueron afectados por ella a la propiedad y el uso exclusivo del predio sirviente. En el artículo 104, en las indemnizaciones, se denomina como indemnización a una compensación económica que recibe una persona como consecuencia de haber recibido un perjuicio por daños o que se derivan a la constitución y de una servidumbre. También esta se tramitará ante el juez de lo civil de acuerdo con las normas establecidas de la ley y el valor también fijado como indemnización será entregado al propietario o al poseedor legítimo del predio para cualquier efecto legal pertinente que se deba hacer. En el título cuarto, aprovechamiento del agua, capítulo 1, de los tipos de aprovechamiento productivo, sección primera, agua envasada. En el artículo 105 del aprovechamiento del agua para envasarla, aquí el envasado de agua para el consumo humano es un aprovechamiento productivo, ya que se hace un tratamiento de potabilización o purificación de las aguas que son captadas de fuentes naturales, superficiales o también puede ser subterráneas, y que se realizan mediante el procedimiento técnicos, pero que sean obviamente certificados. En la sección segunda, aprovechamiento energético e industrial del agua, tenemos dos artículos. El artículo 106, que son principios y prioridades para el aprovechamiento productivo hidroeléctrico. Aquí debemos de tener en cuenta que la autoridad única del agua es quien otorga aquellas autorizaciones de aprovechamiento productivo del agua para la generación de la electricidad. También cumple para aquellos proyectos de prioridad nacional que igual se contemplen en el plan de electrificación, ya que se incorporan algunos principios de sostenibilidad ambiental, prevención y a veces también eficacia. En el artículo 107, aprovechamiento industrial, aquí para toda actividad industrial en la que se utilice agua de fuentes hídricas, se solicita igual autorización del aprovechamiento productivo a la Autoridad Única del Agua. En la sección tercera, acuicultura, tenemos el artículo 108, aprovechamiento de agua en acuicultura. Aquí que las personas que se dediquen a cualquier actividad acuícola deberán obtener de la autoridad pública correspondiente los permisos necesarios para cualquier ejercicio de su actividad. En el artículo 109, prohibición. Aquí no se otorgan como autorizaciones de algún aprovechamiento productivo del agua, pero en manglares. Solo pueden obtener y renovar dicha como autorización con fines que sean de actividad acuícola, acuicultura.
Ya, aquí en la sección cuarta, aprovechamiento del agua en minería. Tenemos 3 artículos, el artículo 110 de autorización de aprovechamiento. Aquí las actividades mineras deben contar con la autorización de aprovechamiento productivo de las aguas que se utilicen. Y también esta será otorgada por la Autoridad Única del Agua, ya que se regula como que toda actividad que pueda afectar tanto la calidad como la cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas. En especial, las fuentes y las zonas de recarga de agua. En el artículo 111, en la protección en fuentes de agua, tenemos que la Autoridad Única del Agua y la Autoridad Ambiental Nacional son quienes emiten algunas regulaciones necesarias para garantizar la conservación y el equilibrio de los ecosistemas. Ya, en el artículo 112 tenemos devolución de las aguas. Aquí el agua es destinada para actividades mineras y que también se devolverá el cauce. Espéreme un ratito, profe. Está gritando mi abuelita. Un ratito, profe. Anda, anda nomás. Ya, profe. Ya. Ya. En el artículo, me quedé en el 112. em, y terminando con la obligación como que tiene el usuario de estas aguas, es de entregarlas antes de su descarga. Ya, en la sección quinta, aprovechamiento del agua en actividades hidrocarburíferas, en el artículo 113, en autorización, aquí se requiere autorización de la Autoridad Única del Agua, respetando igual el orden constitucional y también deberán obtenerse como la autorización del uso del agua para el consumo humano en campamentos, etc. Y el artículo 114, devolución de aguas, es todo desecho como que líquido, se contará previamente con el permiso ambiental en el que garanticen condiciones seguras que no afecten ningún acuífero de agua dulce en algún subsuelo. Y en la sección sexta, aprovechamiento turístico y termal, tenemos 2 artículos, del artículo 115, aprovechamiento turístico del agua. Aquí se debe contar igual con la autorización de aprovechamiento productivo otorgado por la Autoridad Única del Agua, quien coordina también con la Autoridad Nacional de Turismo. Y esto reúnen requisitos, condiciones y algunos procedimientos que se establecen en esta ley y en su reglamento. En el artículo 116, aguas termales, aquí pueden ser aprovechadas productivamente por personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, em, de economía popular o solidaria, comunidades, pueblos y nacionalidades. En el capítulo 2, uso y aprovechamiento del agua subterránea y acuíferos, tenemos 4 artículos. El artículo 117, uso y aprovechamiento, que aquí se debe contar con la respectiva igual licencia que otorga por la Autoridad Única del Agua, con unos 2 requisitos: que su alumbramiento no perjudique las condiciones del acuífero, tanto como la calidad, y que tampoco produzca interferencia con otros pozos. En el artículo 118, corresponsabilidad en la conservación del agua subterránea, aquí los sistemas comunitarios, juntas de agua potable o juntas de riego, son responsables igual con el estado de la protección y conservación e igual manejo del agua subterránea. En el artículo 119, licencias de exploración y alumbramiento, tenemos que estas licencias para efectuar cualquier trabajo de exploración y alumbramiento de aguas subterráneas solo podrán otorgarse en terrenos de terceros, siempre que el destino sea el uso para atender necesidades de consumo humano y también el riego para soberanía alimentaria. En el artículo 120, inspección de las explotaciones, tenemos que la Autoridad Única del Agua inspecciona las explotaciones de aguas subterráneas para verificar cualquier cumplimiento de las condiciones
que sean establecidas en esta autorización. Y también decía que en cualquier momento esta autoridad dispone de algún oficio o alguna solicitud y puede ver algunas modificaciones o cuáles son los métodos, los sistemas o, o instalaciones de alumbramiento que tengan como sustentabilidad el agua y y que ésta sea subterránea, que no se adecue a los parámetros establecidos reglamentariamente. Eso, profe. Ya. Gracias. Preguntas, chicos. Nada. Te pasaste, Melanie. Chicos, 7 minutos. Vamos, Pierina. Ya, profe, ya. Ya puedo compartir. Así ya. A ver. Ahí están viendo en la pantalla. No sé si está. Sí. Ya. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Uso y aprovechamiento del agua subterránea y acuíferos, capítulo 2. Artículo 121, obligación de información. Las personas naturales o jurídicas que durante sus actividades productivas perforen el suelo y alumbren aguas subterráneas estarán obligadas a notificar de manera inmediata a la Autoridad Única del Agua y a proporcionar la ubicación, estudios y datos técnicos que obtengan sobre la misma y aplicar las medidas precautorias y preventivas que dicte la autoridad. Artículo 122, otras formas de aprovechamiento. La autorización de aprovechamiento productivo para otros destinos será otorgada por la Autoridad Única del Agua sobre la base de los estudios técnicos establecidos en la ley y demás normativas aplicables. Normas de procedimiento para el uso del agua y resolución de conflictos, capítulo 3, sección primera, procedimiento administrativo para regular el uso o aprovechamiento del agua. Artículo 123, determinación de jurisdicción. Este dice que la Autoridad Única del Agua ejerce la jurisdicción nacional en materia de recursos hídricos y por delegación la autoridad administrativa en la jurisdicción respectiva. Artículo 124, normas del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo contemplado en este capítulo se sujetará a las formas establecidas en esta ley y en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Artículo 125 de la petición inicial. Las solicitudes para autorización de uso o aprovechamiento del agua o la constitución de servidumbres se realizarán ante la Autoridad Única del Agua, la cual informará al Consejo de la Cuenca. Artículo 126. El artículo 126 dice de los principios de publicidad y competencia. Para este procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para uso y aprovechamiento productivo del agua, se debe aplicar los principios de publicidad y competencia de acuerdo a las siguientes actuaciones, que son cuando se solicita una autorización de agua, esta deberá hacerse pública y difundirse para que los usuarios e interesados en la utilización de las aguas a las que se refiere la solicitud puedan presentar su oposición, peticiones, adhesiones o proyectos alternativos. También es cuando en el plazo concedido se hayan presentado varias solicitudes, también cuando solo se haya presentado una sola solicitud, y cuando exista déficit hídrico se podrá cancelar o modificar la autorización a favor de un solicitante de un aprovechamiento que sea inferior en el orden de prelación establecido, si este así lo solicita, y la Autoridad Única del Agua lo considera conforme con esta ley. Ya, artículo 127, renovación y modificación. Este dice, la renovación y modificación de las autorizaciones para el aprovechamiento productivo del agua se realizarán
en los siguientes términos. Las autorizaciones para aprovechamiento productivo del agua podrán renovarse a su vencimiento siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en el reglamento, las obligaciones que establecen esta ley y las condiciones previstas en la respectiva autorización. Y cuando un usuario requiera aumentar o disminuir el caudal autorizado para el mismo uso y aprovechamiento, procede la modificación de la autorización, siempre y cuando haya la disponibilidad de agua y no se altere la prelación establecida con la Constitución. Artículo 128, causales de reversión, suspensión o modificación de oficio de una autorización. La Autoridad Única del Agua revertirá, suspenderá o modificará de oficio la autorización para el uso y aprovechamiento del agua, cuando compruebe que el titular ha incurrido a una de las siguientes causales. En esta está la suspensión de autorización, que quiere decir que es un incumplimiento del plazo previsto en la ley o en el estudio técnico y proyecto aprobado para el inicio del uso o aprovechamiento del agua o la construcción de la infraestructura hidráulica. Y el otro es por suspensión de la licencia ambiental. Otro punto que habla aquí es la reversión de la autorización, que se divide en tres, que es por incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, por falta de utilización total o parcial de los caudales otorgados en la autorización, y por la revocatoria de la licencia ambiental. Artículo 129, acaparamiento de agua. Este quiere decir que es la disposición o la retención por cualquier medio de un caudal o caudales de agua para uso y aprovechamiento productivo en cantidades mayores a las necesarias que perjudique a terceros. Artículo 130, redistribución y reasignación del agua. La autoridad procederá a la reasignación de los caudales revertidos en atención a la garantía del derecho humano al agua, el riego para la soberanía alimentaria y a efectivizar el acceso socialmente equitativo al uso y al aprovechamiento productivo del agua. Artículo 131, que es control de las autorizaciones. Las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua otorgadas por la Autoridad Única del Agua serán controladas por la Agencia de Regulación y Control. Artículo 132, construcción de infraestructura para aprovechamiento productivo del agua. El titular de una autorización de uso y de aprovechamiento del agua para actividades productivas estará obligado a construir las obras de captación, conducción, aprovechamiento, medición y control para que fluya únicamente el caudal de agua autorizado, sin que puedan ser modificadas ni destruidas cuando concluya el plazo de la autorización. Artículo 133. Resolución de conflictos. Los conflictos y controversias entre titulares de las autorizaciones podrán tramitarse y resolverse en una dependencia administrativa especializada en resolución alternativa de conflictos. Artículo 134. Mediación y arbitraje. Los titulares de autorización de uso o de aprovechamiento del agua, de acuerdo con lo previsto en la ley que regule los sistemas de arbitraje y mediación, sin perjuicio de optar por el trámite en sede administrativa, podrán someter sus controversias a procesos de mediación o arbitraje en centros legalmente establecidos en la jurisdicción en que se encuentre el agua objeto de conflicto. Régimen económico, capítulo 4, artículo 135. Criterios generales de las tarifas de agua. Se entiende por tarifa de retribución que un usuario debe pagar por la prestación de servicios y autorización para uso y aprovechamiento del agua. Artículo 136. Principios generales para la fijación de tarifas de agua. En el establecimiento de tarifas por autorización de uso y aprovechamiento del agua, así como de los servicios de agua potable, saneamiento y de los servicios de riego y drenaje, se deben considerar los principios de solidaridad, equidad, sostenibilidad y periodicidad.
Artículo 137, componente tarifario para conservación del agua. La Autoridad Única del Agua, como parte de las tarifas de autorización de uso y aprovechamiento y de servicio del agua, contemplarán un componente para conservación del dominio hídrico público con prioridad de fuentes y zonas de recargas hídricas. Artículo 138, tarifa por autorización de uso y aprovechamiento de agua cruda. La Autoridad Única del Agua revertirá, suspenderá o modificará de oficio la autorización para el uso y aprovechamiento del agua cuando compruebe que el titular ha incurrido de una de las siguientes causales: por suspensión de la autorización, que es incumplimiento del plazo previsto en la ley o en el estudio técnico y proyecto aprobado para el inicio del uso o aprovechamiento del agua o de la construcción de la infraestructura hidráulica. También está por suspensión de la... Perdón. Estoy... ¿Qué pasaste? Ya. Sí, es que me confundí en la 138. Es tarifa por autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua cruda. Este es que las tarifas por autorización de uso y aprovechamiento de agua cruda se basarán en los siguientes criterios, que es la aplicación a todos los usos y aprovechamiento del agua, también la diferenciación según el volumen y tipo de uso o aprovechamiento del agua, considerado los criterios que para los mismos se establecerán en el reglamento, también la revisión periódica y por último contribución en la operación y mantenimiento de obras multipropósitos. Artículo 139, tarifas por servicios públicos básicos. Este se entiende por servicios públicos básicos los de abastecimiento de agua potable, saneamiento, riego y drenaje. Artículo 140, tarifa por suministro de agua cruda para consumo humano y doméstico. La entrega de la cantidad mínima vital de agua cruda, establecida por la Autoridad Única del Agua para la provisión de servicios de agua potable, no estará sujeta a tarifa alguna. Cuando el volumen que se entrega a los prestadores de servicio exceda de la cantidad mínima vital determinada, se aplicará la tarifa que corresponda conforme con lo estipulado en esta ley y su reglamento. Gracias. Ya. Muy bien, también te pasaste. Me pasé, ¿con cuánto? Perdón. Con 5. Con 5. A ver, vamos, Grace, la última. Ya, sí se puede ver, ¿no? Ya. Muy bien. Hola a todos. Los artículos que les voy a exponer son del 141 al 160. El primero habla de la tarifa por autorización de uso de agua para riego. Se toman en cuenta 4 parámetros: el volumen utilizado, la cantidad de tierra cultivada y el tipo de suelo. Y por último, la contribución a la conservación del recurso hídrico. Además, se exceptúan del pago los sistemas comunitarios que reciben caudales inferiores a 5 litros por segundo. Empiezo de aquí la sección tercera del capítulo 4 sobre las tarifas por el aprovechamiento productivo. En el 142 se establecen las tarifas por aprovechamiento productivo del agua y se toman en cuenta también el volumen utilizado, la eficiencia de utilización, la contribución a la conservación del recurso hídrico y además la generación de empleo. En el 143 habla de la tarifa por aprovechamiento de agua en generación eléctrica. Esta tarifa será establecida por la Autoridad Única del Agua. En el artículo 144 se habla de la tarifa para aprovechamiento productivo para la economía popular solidaria. De igual manera será establecido por la Autoridad Única del Agua, pero en atención a la capacidad y productividad de los autorizados. En el artículo 145 es la tarifa por autorización de vertidos, que simplemente va a ser un pago anual establecido por la Autoridad Única del Agua. Y en el 146 la infraestructura hidráulica para aprovechamiento del agua. Esto es importante. Las inversiones que se requieran para la construcción de infraestructura hidráulica o civil para aprovechamiento productivo del agua las realizará el interesado de manera directa. Pero en atención al interés nacional, el Estado podrá concurrir también como inversionista, solamente en este caso.
El 147 habla de la jurisdicción coactiva. La Autoridad Única del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los prestadores públicos de servicios ejercerán esta jurisdicción coactiva para el cobro tanto de tarifas como de otros conceptos pendientes de pago. Y obviamente avanzándose en la ley y en el reglamento de la ley del aprovechamiento del agua. De aquí empieza el título 5 en cuestión de infracciones, sanciones y responsabilidades, capítulo 1 en cuestión de infracciones. El artículo 148 habla del procedimiento. El trámite del proceso administrativo para el conocimiento y sanción de las infracciones administrativas establecidas en esta ley se rige por las normas de este capítulo. El artículo 149 sobre la competencia sancionatoria, quienes son los competentes es la Autoridad Única del Agua y la Agencia de Regulación y Control, en forma obviamente establecida en esta ley y su reglamento. El 150 es la clasificación de infracciones, que son de 3 tipos, leves, graves y muy graves. Y el artículo 151 son las infracciones administrativas en materia de los recursos hídricos. Si hay tiempo al final, les podría explicar un poco de las tres clasificaciones. El artículo 152 sobre la reincidencia y agravantes. La reincidencia es la reiteración en la comisión de una infracción de la misma clase por la misma persona en un periodo de 1 año. El artículo 153 habla del procedimiento sancionatorio de infracciones administrativas que se deberán a la denuncia de cualquier persona, obviamente en ejercicio de sus derechos o de oficio por decisión de la Autoridad Única del Agua. El 154 habla del debido proceso, que consiste en citación y conocimiento de la denuncia, aporte de pruebas, investigación, peritajes, valoración jurídica, técnica y resolución motivada, respectivamente. En el artículo 155 se habla de las medidas preventivas que podrá acoger la Autoridad Única del Agua en relación con el hecho que dio origen al procedimiento administrativo sancionatorio, ¿no? En el artículo 156 habla de las denuncias no atendidas. El funcionario responsable de la denuncia será sancionado de conformidad con la ley. El artículo 157 expresa sobre la resolución. La resolución del expediente administrativo será dictada por la autoridad a cargo del mismo y será debidamente motivada. El artículo 158 habla de la terminación del procedimiento, que se podrá poner fin de acuerdo a la resolución, al desistimiento o a la declaración de abandono, estos tres motivos. El artículo 159, la responsabilidad jurídica. La Autoridad Única del Agua tiene que presentar la acción civil correspondiente para obtener el pago de los daños y perjuicios de parte del responsable. Asimismo, presentará la denuncia ante la Fiscalía de ser necesario. Empieza el capítulo 2 en cuestión de sanciones. Existen de 3 tipos: multa o suspensión y cancelación de la autorización de uso y aprovechamiento productivo del agua. Bueno, creo que todavía tengo tiempo. Son las últimas 3 para terminar la idea. El artículo 161, el artículo 161 habla de la remediación. En caso de incumplimiento, la Autoridad Única del Agua asumirá la remediación y procederá a repetir en contra del infractor el valor total asumido con un recargo de hasta el 20%. En cuestión de multas, existen del mismo modo leves, graves y muy graves. Las leves se necesitan 10 salarios básicos unificados del trabajador en general, este va a ser el valor. En las graves de 11 a 50 salarios básicos y muy graves de 51 a 150 salarios básicos. Y la última es la responsabilidad en casos de inactividad o caducidad. La inactividad o caducidad de una autorización de uso y aprovechamiento productivo del agua no exime al titular de las responsabilidades que se deriven de la afectación del dominio hídrico público. Y eso es todo, con eso se termina. Ya, gracias Grace. Creo que la Grace es la única que nos pasó, chicos. Sin embargo, a todos les voy a calificar con la nota más alta que pongamos a esto. Por favor, suban las presentaciones. ¿Ok? Chicos, preguntas sobre la ley de agua. La única forma de poder aprender, de poder ver la ley es leerla, aprenderla, analizarla y dialogarla.
creo que dentro del parcial que tendremos con esta temática, tendremos que analizar la ley y hacer alguna conclusión específica. Preguntas, chicos. Nada. Como ven, la ley de aguas es bastante integral. Son 40, 45 hojas, chicos, que definen todo lo concerniente al manejo del agua. Posterior a la aplicación de la ley, existe el reglamento que explica cosas que están medio ambiguas, como cuando dice la autoridad del agua fijará el valor. En la parte del reglamento se especificará cómo va a fijar el valor, donde dice que las multas son de 0 a 10, de 51 a 50 salarios. En el reglamento explica cómo valorar eso. Entonces el reglamento es algo muy, muy vinculado con la ley, pero ya les dejo eso para que vayan analizando. Gracias, Grace. Yo iba a hacer los 3 últimos, pero ya explicaste. En la última parte de las leyes, chicos, siempre existen disposiciones generales y transitorias donde dan indicaciones u observaciones específicas con respecto a la aplicación de la ley o a la publicación de la misma. ¿Estamos? Listo, chicos. Ya, seguro nada de preguntas. Todo le cacharon. Ya ahorita, si bien no se saben de memoria la ley, chicos, ya saben la estructura, saben cómo defenderla, saben cómo citarla. Entonces podemos hablar algún rato de temas de ley. Ay, chicos, me olvido de quitar las primeras diapositivas. Estamos con el suelo. Denme un minuto, chicos, por favor. A ver, chicos, estamos de nuevo. Recuerden, ¿qué recuerdan del suelo?
digamos, los horizontes principalmente, sus Ya. tipos. De los Creo horizontes que del eso suelo. básicamente. ¿Qué fecha estamos hoy? Ya, ¿qué más se acuerdan, chicos? También algunas características principales de cada tipo de suelo, su textura y cuál es propicio para cada cosa, más o menos lo que yo recuerdo, no sé, mis compañeros. Ya, compañeros, ¿quién más? A ver, Grace, coméntame qué te acuerdas del suelo. Es un recurso que podríamos definir como no renovable por el hecho de que se demora mucho tiempo en crearse y que es importante, de acuerdo a la actividad que estamos haciendo, que se cuide el suelo porque es muy fácil que se erosione, pero que a través de la presencia de materia orgánica, pues es un impulso positivo a la conservación del suelo. Eso Ya. me acuerdo. Muy bien, Melanie, ¿tú qué te acuerdas del suelo? Ya se nos fue. Una la bolita. Mateo, cuéntame qué te acuerdas del suelo. Ya, ¿sí se me escucha? Sí. Ya. Lo que yo recuerdo del suelo era que es un recurso y que obviamente se podría decir, la base de la mayoría de la producción en el mundo, se podría decir la forma más básica. Y también me acuerdo de la composición, que era minerales, materia orgánica, los organismos vegetales y animales, el aire, el agua, y hay diferentes tipos que varía su composición entre arcilla y la parte orgánica del suelo. Ok. Dayana, ¿qué más te acuerdas? Profe, bueno, yo me acuerdo de que también se hablaba sobre el tipo de color que existen en los suelos y en base a eso sacamos si es arcilloso, arenoso y esas cosas. También que en la composición del suelo está dado, como quien dice, el 20 al 30% de aire, minerales al 45%, agua del 20% y materia orgánica que vendría a ser las hojas al 5%. Ok. ¿Qué más? Ok, ahí. Odalis, cuéntame qué más te acuerdas. Bueno, yo también me acuerdo que el suelo está compuesto por sustrato y que es la parte superficial de la corteza terrestre. Y también que existen varios tipos de suelo con diferentes características. Ya. Algo más, chicos, que no me hayan dicho. Pierina. Pierina. Sí, profe, que también sirve como soporte para las plantas o para algún cultivo en general. Pues también que, que también no me acuerdo. Bueno. Tati, ¿algo Es más? que ya todo ya lo han dicho mis compañeros, entonces ya no lo puedo repetir. O sea, sé Ya. también que es un recurso renovable. No, es no renovable. Perdón, no renovable, eso mismo. Ya. Tati, ¿qué más te acuerdas? Yo no me acuerdo que hablamos que el suelo no está vivo, sino que lo que le hace así productivo y ese tipo de cosas son los micronutrientes y todo lo que conlleva el suelo para que este sea fértil. Los También hablamos microorganismos, sobre, no los micronutrientes. también, Ya. también hablamos sobre el agua en el suelo, sobre la infiltración, sobre cómo este puede tener las
con la frecuencia que se debe regar en el suelo y también hicimos cálculos de la humedad también del suelo y todas esas cosas. Ya. Chicos, ¿ustedes tuvieron un módulo de suelos como tal? Creo que estuvo Mateo el que les estuvo dando. Nosotros analizamos también cosas puntuales del suelo. El tema es que por la virtualidad nos tocó hacer un poco de teoría en el módulo, ¿no? Pero la clase de suelo prácticamente va a ser esta. Melanie, ¿ya llegaste? No, Nes. Sigue con la abuelita. Vamos, chicos. Lo bueno es que ustedes ya tienen, creo que tienen claro el tema, así que vamos a avanzar un poco rápido también. Ya esta es la última vez que tenemos las 6 horas seguidas. Ya la próxima vez va a ser más ligero. Pero ya vamos a hablar sobre el tema del suelo, ¿no? Vamos a analizar el suelo, su composición, sus características, el uso y el tema ¿cómo se llama? De la recuperación de suelos, de protección de suelos. Vamos a tener una organización como esto. Vamos a saber vamos a hacer una introducción, vamos a saber lo que es la pedósfera. ¿Qué significa pedósfera? ¿Qué es un pedón? Dani. Profe, ¿puede repetir por favor la pregunta? ¿Qué es un pedón? ¿Qué es la pedósfera? A ver, básicamente yo creo que viene a ser como que la unión de suelos. No estoy tan seguro, la verdad. No es un tema gracioso y por eso les digo. A mis hijos ayer me estaban oyendo preparando la clase y se me reían. Pedón viene de suelo. Entonces, la pedósfera es la parte de la atmósfera donde está el suelo, chicos. ¿Sí? El suelo vivo como tal, ¿no? No el suelo profundo. Entonces, la pedósfera es la parte de la atmósfera donde está el suelo, donde hay vida. Y un pedón, ya vamos a ver, es la unidad del suelo. ¿Ok? Entonces, vamos a darnos cuenta que este nombre viene ¿de dónde vendrá? Me imagino que es, a ver, de una vez para no quedar mal. Bueno, ya me queda de trabajo, ya voy a ver de dónde viene la palabra. Para no quedarles mal con eso. Bueno, como les decía, vamos a hacer una introducción, vamos a analizar lo que es la pedósfera, la composición general, las fracciones que tiene el suelo o las partes, que vamos a ver que hay una parte orgánica, una inorgánica, una líquida, gaseosa, las relaciones que existen entre los componentes del suelo, las características físicas, lo que habíamos visto, la textura, el área superficial, la estructura, la densidad aparente, porosidad, aireación y color. Vamos a ver lo que son los perfiles, la organización del suelo y el suelo como un sistema abierto, ¿no? El flujo de materia en el suelo y el flujo de energía. Además de eso, vamos a analizar el tema de del manejo y conservación de suelos. ¿Ok? Prácticamente, como ustedes ven, esta clase está orientada a revisar todo lo que ya hemos analizado y analizaron en el módulo de suelos. El suelo es el medio poroso estructurado biológicamente activo que se ha desarrollado en la superficie continental de nuestro planeta. Entonces, estamos hablando del suelo de cultivo. Es un medio poroso. Vimos que es biológicamente activo, no está vivo, pero se lo toma
como vivo porque tiene esta actividad biológica. Se ha desarrollado en la superficie continental de nuestro planeta. No estamos hablando de suelos marinos, de fondos marinos. Estamos hablando del suelo terrestre para agricultura. Es un sistema disperso, plurifásico, constituido por el estrato superficial rocoso alterado de la corteza terrestre, cuyas fases, sólida, líquida y gaseosa, interaccionan para conferirle la capacidad de mantener vida vegetal, con posibilidad de producción económicamente rentable. Entonces, chicos, recordemos, el suelo está constituido por la superficie de la roca. El suelo es una disgregación, una construcción, es algo que nace de la roca, donde sus fases sólida, líquida y gaseosa interaccionan para permitir la vida vegetal. Ya, ¿qué es la pedología? Es el producto natural formado por rocas meteorizadas por acción del clima y de organismos vivos. No, esto es el suelo. El suelo está formado por la meteorización de las rocas, como vimos, por la acción del clima y de organismos vivos. Denme, por favor, un ejemplo de lo que produce la meteorización. Melanie, ¿estás ya? Nada, Grace. Cuéntame un ejemplo de la meteorización por acción del clima. Me acuerdo de uno que se llamaba gelifracción, creo, que es cuando los minerales dentro de una roca se congelan por bajas temperaturas y hacen que la roca se parta. Ya, muy bien. Mateo, otra. De la meteorización, ¿verdad, profe? Sí. Se me fue el nombre, pero es cuando está con el viento, Ya. con el aire. Entonces, igualmente la piedra se abre. Ya, muy bien. Se me fue el nombre, perdón. El aire y el viento y el agua destruyen a la roca, convirtiéndole en partículas más pequeñas, convirtiéndole en suelo. Dayana, dime una acción del hombre para la meteorización del suelo, para la meteorización de las rocas o de organismos vivos, no del hombre, sino de organismos vivos. Profe, ahí sí me coge, no tengo muy claro esto, pero creo que sería con el uso, qué sé yo, de ácidos, tal vez. Creo que no, pero en todo caso habrán acciones de organismos vivos, ponte que se mezclen con el agua y por cuestiones de vegetación mismo se introduzcan las raíces y se rompan las rocas. Los árboles producen una meteorización de las rocas porque las destruyen con sus raíces. Existen microorganismos que alteran la estructura de la roca. En general, cosas de ese tipo, ¿sí? El suelo es una mezcla de minerales y materia orgánica capaz de sostener la vida vegetal. Y analizamos eso. Actualmente se lo define como una serie de cuerpos naturales sobre la superficie terrestre que contienen materia viva y que son soporte o pueden soportar la vida vegetal. Definiciones nuevas, viejas, todas definen lo mismo, ¿no? Es un sistema complejo, no es lineal, sino variable. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los suelos son iguales, que se afectan por las condiciones. Es un lugar de desarrollo de numerosos procesos químicos y biológicos. No es equilibrado como tal, tiene muchos procesos. Busca el equilibrio, eso sí. Y, como dice aquí, son tan interesantes que merece la pena estudiarlos por sí mismos, ¿no? Vamos a ver los límites del suelo. El límite superior, donde tenemos el aire o el agua sobre el suelo. A los laterales vamos a ver aguas profundas o rocas. Y en el inferior vamos a ver
la máxima profundidad de las raíces, las plantas perennes nativas. Esos son los límites del suelo, ¿no? Los suelos son parte de los ecosistemas fundamentales. Esto viene a que, ¿por qué estamos estudiando el suelo? Porque los suelos son parte de los ecosistemas y el ecosistema agrícola nos compete fundamentalmente y, lógicamente, el ecosistema natural también. El suelo ha afectado la historia de la humanidad. El suelo ha permitido el desarrollo de civilizaciones por la agricultura. El suelo se ha visto afectado por el desarrollo de las ciudades, evitando que siga siendo un sistema productivo. El suelo, cuando se ha acabado el suelo, ha provocado la caída de civilizaciones. Entonces, prácticamente ha estado presente en toda la estructura de la sociedad. Por ahí alguien me dijo, es la fuente principal de la producción de alimentos, ¿sí? Sin el suelo no podríamos trabajar a nivel natural, digamos que artificialmente estamos ya consiguiendo todo el tema de hidropónicos y sistemas alternativos, pero de manera natural es la principal fuente de producción de alimentos. Y como habíamos conversado algún rato, en cuestiones de larga escala, es lo más importante que hay. Debemos saberlo cómo funciona para comprender el funcionamiento del planeta. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes es parte de los ecosistemas y por ende la vida en la Tierra se vincula con el suelo. Bueno, el suelo es el fundamento de la vida en los ecosistemas terrestres, afecta a las reservas de energía, al intercambio acuoso, al ciclo de nutrientes y a la productividad de los ecosistemas. Todo esto es un análisis como para ir viendo el por qué hacemos estos estudios, ¿no? Y por sí solo es un tema que podemos tomarlo como para valorar o para tener valor para la humanidad. Chicos, al ser el suelo la base de la alimentación, al ser el suelo la base de la producción para alimentación, va a tener siempre un valor importante para la producción y por ende para la humanidad. Vamos a ver, chicos, que la pedosfera está entre la atmósfera y la litosfera. ¿Recuerdan lo que es la atmósfera y la litosfera? ¿No? A ver, Tati, ¿cuál es la atmósfera? ¿Y cuál es la litosfera? Del cuadro, profe. No del cuadro, de la vida, del mundo. ¿Cuál es la atmósfera y cuál es la litosfera? Si no sabes, no importa. Dime qué te imaginas. La litosfera es donde nosotros vivimos. Ya, ¿y la atmósfera? La atmósfera es, o sea, la parte de donde ya se concentran, no sé, todo lo que son los gases y lo que nos protege así de lo que cubre la Tierra. Ya, parece que sí, algo así. A ver, Dayana, ¿alzaste la mano? Sí, justamente la principal diferencia entre la litósfera y la atmósfera sería que la atmósfera es la primera capa que recubre la Tierra y la segunda capa es gaseosa. En cambio, en la litósfera, la capa más externa contiene la geósfera. Ahí. A ver. La litosfera, como dijo ¿quién dijo? La Tati. A ver. Es un conejo.
Vamos, aquí está un bonito dibujo. Un poco chiquito. Bueno, vamos a ver. La litosfera, chicos, viene a ser la superficie terrestre. Oh, aquí estamos, aquí tenemos los conceptos. Vamos con la atmósfera. La atmósfera es la capa de gases. Todo lo que son los gases que están sobre la superficie terrestre. Es la capa gaseosa de espesor variable que rodea la Tierra. Ya las funciones, composición, ya la hidrosfera viene a ser lo que está cubierto por los mares. Ya, antes de proceder a establecer el significado, la hidrosfera posee 4 tipos: agua dulce, agua salada, agua superficial y agua subterránea. Entonces, la hidrosfera viene a ser todo lo que se concibe como agua. ¿Ok? La litosfera viene a ser esto. La corteza terrestre formada por una serie de 14 placas rígidas que involucran la corteza y la parte del mundo. Estas placas conforman la litosfera. ¿Ya? Entonces, chicos, la litosfera viene a ser toda la parte sólida de la Tierra. Como dijo Tati, donde estamos parados. ¿Ok? A diferencia de la atmósfera, que es la parte gaseosa. Entonces, la pedósfera, vamos a verle que está prácticamente donde se unen las dos. ¿Ok? Esa es la idea de este dibujo. Vamos a ver que aquí tenemos también la biosfera y la hidrosfera como tal, como presencia. Y vamos a ver que la pedosfera está en el centro. Ya. Esto, chicos, ¿qué es? Irina, ¿qué parece que es esto? Sí, profe, ¿me puede volver a...? ¿Qué parece la fotografía? Dentro de lo que estábamos conversando, ¿qué es esto? Odalis, dime, ¿qué parece esto? No se parece a un campo minado, profe. ¿Pero qué? De los conceptos que hemos estado analizando, ¿qué parece? Es parte de la litosfera. Ya, viene a ser la litosfera, la parte superior de la Un litosfera. campo sólido. Son sólidos. No se te escucha, Pierina. Ya. En esta fotografía, chicos, vean ustedes que hay rocas y hay arena o tierra. Son rocas fragmentadas de eso. Son rocas fragmentadas, como dice Pierina, rocas fragmentadas que están en proceso de meteorización, que por acciones del clima, del ambiente, están convirtiéndose en arena. No es una pedosfera, porque ustedes vieron en los conceptos, la pedosfera permite la existencia de vida vegetal. Y como ustedes ven aquí, no hay nada vivo. Vegetales, ¿no? ¿Qué es esto? Odalis. Es un campo erosionado, profe. Todo lo contrario. Es un Porque campo que tiene una cantidad elevada de arcilla. La arcilla cuando se seca se empieza a partir de esta forma.
vemos que bajo la arcilla tenemos una capa de suelo bastante buena. Bueno, relativamente buena. Entonces vamos a pensar que esto sí puede ser una pedósfera, ¿sí? ¿Cómo se compone el suelo? El suelo, chicos, ya vimos, ya me dijeron, tenemos la atmósfera del suelo, los gases, tenemos materia orgánica, aproximadamente un 5%, la materia mineral aproximadamente un 45%, y el agua un 25% aproximado, ¿no? La fase sólida, vamos a tener la parte inorgánica, que son partículas minerales procedentes de la meteorización de la roca. Según el tipo de meteorización se obtiene una fracción diferente. La fase sólida orgánica, la fracción orgánica, tenemos biomasa, restos de organismos, de productos bioquímicos y que reaccionan con el componente mineral. Vamos a ver en la fase sólida la existencia de animales que viven en la fase sólida, están presentes, animales de muchos tipos, y están presentes las plantas. Vamos a ver nemátodos, artrópodos, pájaros, protozoos, bacterias o animales más grandes, ¿no? Este es un ejemplo de de la fase sólida, donde reaccionan con las partes minerales, la fase orgánica reacciona con los minerales. La fase líquida, vamos a ver que transporta y meteoriza, transporta nutrientes y meteoriza el resto de la fase sólida. Y la fase gaseosa es la atmósfera del suelo, ocupa los poros libres de agua y su composición depende de procesos bioquímicos. Aquí tenemos un ejemplo de los poros. Vamos a ver que esto es del suelo y los poros son los agujeros que están aquí dentro, los que están en blanco. Vamos a ver que el suelo, como dice aquí, no es una suma de fracciones o de elementos, sino el suelo es el resultado de estas interacciones entre estos elementos. Todo lo que estos elementos hacen cuando se juntan se convierte en el suelo. Estamos. A ver, chicos, 2:25. Vamos un break. 10 minutos, 12:35, seguimos. Sí, profe. Ok. A ver, chicos, seguimos. Las propiedades físicas del suelo. Recuerden lo que habíamos analizado, lo que es la textura. Esta es la proporción de los tamaños, digamos, de las moléculas, no de las moléculas, de las partículas en el suelo, chicos. La arena son así partículas grandes. El limo es una partícula pequeña y la arcilla es muchísimo más pequeña. Entonces vamos a ver esta proporción. Déjenme ver si es que le podemos hacer. Ya. Vamos a decir que este es el tamaño real de 2 a 5 milímetros. Entonces, nuestro tamaño de esta arena grande sería el de la arcilla, ¿no? Entonces, las arcillas van a ser muy pequeñas, chicos. ¿Sí? Aquí tenemos las medidas. No pensarán que esta pelota es el tamaño de una arena, ¿no? En lo que es la textura, recuerden cómo se conforma la textura. La textura se conforma a partir de la mezcla de las distintas porciones en los distintos tamaños. Vamos a ver que en las arenas están presentes cuarzos, feldespatos,
En el limo vamos a ver también cuarzo, algún silicato secundario. En las arcillas generalmente silicatos secundarios y materia orgánica como tal, ¿no? El cuadro de textura, el triángulo de texturas, ya lo hemos analizado. El suelo tiene una composición mezclada siempre y tenemos las 13 categorías del suelo por la textura, ¿no? Recuerden eso. La permeabilidad del suelo viene directamente asociado con con la textura. Un suelo arcilloso es muy permeable. Un suelo arcillo limoso, no, areno limoso es semipermeable, digamos, moderado como está aquí. Y una arcilla es muy poco permeable, ¿no? Entonces, mucho más lenta la permeabilidad del suelo. El área superficial del suelo viene a darse por el número de partículas. Mientras más partículas hay, como vamos viendo aquí, el área, o sea, la superficie, como ven en este dibujo, la superficie de las partículas viene a ser mucho más, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de partícula, vamos a ver que existe un incremento en el área. Las partículas pequeñas tienen una mayor área y un menor tamaño de poro. Las partículas pequeñas vienen a ser una mayor retención de agua. Como tienen mayor área de superficie, tenemos más retención de agua, a esto se les llama suelos pesados. En lo que es la estructura, vamos a ver lo que es la ordenación de las partículas en agregados. Ya habíamos conversado de esto también. Recuerden que el cementante es la materia orgánica o las uniones catiónicas con las raíces. Recuerden que tenemos varias formas. Recuerden que la textura del suelo vienen a ser los bloques y el cemento viene a ser la materia orgánica. Esto forma agregados y genera una compactación artificial, ¿no? La estructura puede afectarse por la penetración radicular, por la infiltración o por la areación. La densidad del suelo viene a ser la diferencia que hay en el suelo compactado con el suelo no compactado, ¿no? Entonces, la densidad aparente, vamos a verle la densidad del suelo considerando los espacios vacíos. Mientras que la densidad real, vamos a considerar solo las partículas sólidas, lo que habíamos conversado algún rato de un suelo compactado. La porosidad viene a ser el espacio de los poros, el espacio de aireación o el espacio de retención de agua también. El tamaño del poro se suponen como tubos cilíndricos de un radio equivalente a R. La porosidad total es la relación entre el volumen de poros y el volumen total del suelo. El espacio de los poros estrechos retienen agua y no aire. ¿Qué quiere decir eso? Que en el suelo no se forman burbujas. En los espacios, en los poros pequeños en el suelo, se llenan de agua y el aire sale. No sostienen, digamos, aire. El aire no se fija a los poros. No nos quedan burbujas vacías en el suelo cuando están mojados. En el caso de los poros grandes, retienen aire y no agua. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena superficie de contacto, el agua no se pega y se quedan poros llenos de aire. Vamos a ver que el espacio poroso en la misma figura
viene a producir, a hacer o a convertirse en los espacios por donde pasa el agua o está el aire. Por ahí me dijeron al principio que el color del suelo tiene es una característica. Vamos a recordar, chicos, que el blanco es la suma de todos los colores y el negro es la ausencia de color. Vamos a tener una saturación también y un tono, ¿no? Recuerden, esto habíamos conversado cuando hablábamos de las imágenes espectrales. Nosotros vemos la luz blanca del rojo, del amarillo y del azul, pero en el suelo vamos a ver la dominancia del rojo y el amarillo, ¿no? En los suelos. Creo que ninguno de nosotros hemos visto un suelo azul, ¿no? Esto es lo que tenemos, un suelo neutro en plomo hasta un color puro del suelo. Y los valores también se van dando por la oscuridad, ¿no? Tenemos esta categorización de suelos. Esta es una tablilla para identificar los colores de los suelos. Nosotros tenemos estos agujeros. No sé, las mujeres han de haber visto alguna vez cómo son las tablillas de los tintes de pelo. Es algo parecido. Nosotros ponemos la muestra de suelo bajo la tablilla y vamos viendo en cuál es el que se pierde el color, ¿no? Vamos a ver que tenemos suelos con alto rojo amarillento, que son contenidos férricos. El rojo es de hematita, el amarillo goetita. Tienen ahí un sinfín de números para hablar, de nombres para hablar en taxonomía de suelos, chicos. Los suelos blancos son suelos claros, como vemos acá. Tenemos bastante carbonato, son suelos que se lixivian fácilmente. El color oscuro o el negro viene directamente de la materia orgánica o el óxido de manganeso también. El color gleización, vamos a ver que va a ir cogiendo un color del cobre. Aquí tenemos un ejemplo con una moneda de 1 centavo. Entonces, el suelo principalmente es del color del cobre y se va oxidando, como exactamente debe haberles pasado alguna vez con una moneda de 1 centavo, que se hace medio azulada. Y el color también viene vinculado con el tipo de textura del suelo, ¿no? Aquí vamos a ver que las arcillas son más rojizas, los limos más cafés y las arenas son más blancas o más pálidas, digamos, más libres de color. Ejemplos de suelos de algunos colores. El perfil del suelo, chicos, esto no es muy profundo lo que vamos a analizar. Recuerden que el perfil superior es del horizonte A que nos interesa, el horizonte O es el pequeñito donde está la cubierta vegetal, el horizonte A es donde vamos a trabajar, el horizonte B es ya la cierta cangagua o sitios más duros, y abajo ya está la roca, ¿no? ¿Cómo se produce el suelo? A partir de las rocas existe la meteorización, existen los regolitos. ¿Qué son los regolitos? Son fracciones de meteorización que todavía no están al nivel de suelos, o sea, son rocas más pequeñas, digamos, de manera burda, son rocas más pequeñas, y estas por procesos químicos y biológicos se vienen a convertir en las diferentes capas del suelo, ¿no? En los horizontes.
Estos son los regolitos, son rocas. Podemos ver rocas desde 5 centímetros en adelante, rocas grandes. Acá estamos con los horizontes del suelo. Esto también ya hemos analizado. El horizonte O es donde está la parte orgánica, la capa. El horizonte A viene a ser el horizonte superficial donde podemos trabajar. El horizonte B tenemos presencia de minerales, pero ya para raíces muy profundas. Y el horizonte C ya viene a ser la parte inferior donde ya hay roca, ¿no? El tiempo que hace que la roca vaya convirtiéndose en suelo, ¿no? Este es el ambiente y se va reduciendo el tamaño de roca y se va incrementando el tamaño del aire, ¿no? El aire va cubriendo el espacio y por meteorización y por una pérdida de suelo normal, se va incrementando la cantidad de aire y reduciendo la cantidad de suelo. ¿Cómo está organizado el suelo? Como yo les había dicho, la unidad de un suelo es un pedión. Es un volumen arbitrario de suelo más pequeño que se puede reconocerse como un suelo individual, cuyas dimensiones laterales son suficientes para permitir el estudio y las formas de los horizontes y sus relaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que un pedión va a ser la unidad que nosotros le demos al suelo cuando lo estemos estudiando. Un pedión va a ser una unidad que nosotros logremos encontrar. Vamos a poder identificar lo que es un isopedión, que viene a ser otro pedión prácticamente, es otra partícula de suelo que nosotros le vemos similar. Un polipedión es la unión de muchas partículas de esto, y la inclusión de un pedión viene a ser el poner una partícula de suelo distinta, ¿no? Los flujos de materia y energía, chicos, son importantes. Habíamos conversado mucho sobre lo que es la filtración del agua, lo que es la infiltración. Vamos a ver que existe un flujo de energía y un flujo de materia. El agua y los nutrientes bajan y suben y la energía como tal baja y sube, ¿no? Vamos a ver que la energía está existente en el suelo. La energía nos permite ir viendo cómo se van transformando las moléculas o las unidades en el suelo. Y aquí les voy a dejar estos cuadros para que ustedes vayan viendo cómo mientras existe energía, el suelo se va destruyendo y la destrucción del suelo se va dando por la existencia de energía que se aplica. Aquí tenemos un resumen de lo que les digo del transporte de materia y energía. Bajan los solubles, tenemos agua subterránea que sube, se mueve la temperatura del suelo, la temperatura también hace que se muevan las estructuras, que el agua suba, que el agua baje, con esto los nutrientes también. Tenemos la evaporación, la transpiración, la evapotranspiración. Entonces vamos a ver que el suelo produce procesos que prácticamente son un ciclo, ¿no? Esto con el suelo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se acuerden? ¿Algo que no hayan entendido? Alcen la manito para ver si estamos todos. O ya se me fueron. Ah, muy bien, chicos. ¿Preguntas? Ya, la última parte. Lo que es el manejo y la conservación de suelos, chicos. Forestación e implementación en los cultivos andinos. Solo vamos a hacer una revisión un poco a vuelo de pájaro. Sí es pesado, pero el manejo y conservación de suelos, chicos, es
una materia entera, es una carrera completa. Hay gente que se dedica a la edafología como carrera entera, entonces no quiero tampoco que salgan con todas las cosas claras, pero que por lo menos tengan una visión de lo que es el asunto, ¿no? Vamos a ver que la problemática en la utilización del suelo viene en la degradación. Cuando utilizamos el suelo se degrada. Vamos a recordar que el suelo es un ente de la naturaleza, componente del medio natural. Vamos a recordar que continua y abusiva utilización ha truncado la evolución del suelo y ha condicionado negativamente sus propiedades. O sea, la actividad humana ha cambiado las condiciones del suelo, por lo cual la degradación del suelo se da por toda la modificación que conduce a su deterioro. La degradación del suelo, entonces, son procesos que lo que hacen es rebajar las actividades actuales del suelo, las capacidades actuales del suelo y sus potencialidades, lo que reduce cuantitativa y cualitativamente los bienes y servicios que podemos utilizar de él. La degradación del suelo, entonces, es la consecuencia directamente de la utilización del suelo por el hombre. Actuaciones directas vienen a ser la actuación agrícola, forestal, ganadera, agroquímicos y riego. También existe una degradación natural del suelo. El suelo se degrada por los factores atmosféricos normales. Las acciones indirectas vienen a ser las acciones industriales, de eliminación de residuos, transporte, etcétera, ¿no? ¿Qué es la conservación del suelo, entonces? Es la utilización racional del mismo. Vamos a ver que en su mayor parte la degradación del suelo se da por una erosión hídrica, como ven. La erosión eólica es alrededor del 23%, casi la mitad, tomando en cuenta que la erosión eólica se da por condiciones naturales. Sin embargo, la deforestación permite que la erosión eólica afecte al suelo y sea mayor, ¿no? La degradación química viene a ser importante también. Existen muchas cosas que nosotros hacemos como humanos para dañar la química del suelo, fertilizantes, insecticidas, plaguicidas en general, todo tipo de venenos, que lo que hacen es destruir la parte biótica del suelo. La degradación física, destruimos la estructura del suelo, nos acabamos la materia orgánica y se destruye la estructura. Y tenemos una degradación biológica también, ¿no? Que lo que se hace es acabar con la microfauna. Bueno, vamos a degradar el suelo por su fertilidad. Lo que dice es disminución de la capacidad del suelo para soportar vida. Esto es importante, porque si nosotros degradamos el suelo en su fertilidad, vamos a rebajar sustancialmente nuestra capacidad de producir y vamos a incrementar bastante nuestros trabajos, ¿no? La degradación química es la pérdida de nutrientes por acidificación, por salinificación o solidificación, aumento de toxicidad, liberación o concentración de elementos, ¿no? La degradación física es la pérdida de la estructura, aumento de la densidad aparente, disminución de la permeabilidad, disminución de la capacidad de retención de agua. Finalmente, una degradación biológica es la disminución de la materia orgánica incorporada, ¿no? La erosión, chicos, viene a ser la pérdida selectiva de materiales del suelo por desprendimiento y arrastre. Estamos hablando de la capa superficial principalmente. La erosión hídrica es por acción del agua, la erosión eólica es por acción del viento, y la erosión antrópica es una erosión artificial de desarrollo rápida, acelerada. Esto es realmente producida por el hombre, ¿no? Existe la erosión natural y geológica.
que es natural de evolución muy lenta. La contaminación del suelo. Puede contaminarse el suelo con ciertas sustancias nocivas. Un suelo contaminado es aquel que ha superado su capacidad de amortiguación para una o varias sustancias, pasar del sistema de protector a causar problemas para el agua, la atmósfera y los organismos. Recuerdan que yo les dije que el suelo es un buffer que estabiliza las condiciones de las cosas que están a su alrededor. Cuando el suelo pierde estas capacidades es porque se ha contaminado. Finalmente se modifica su equilibrio bioquímico y que origina cambios importantes en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Según la FAO, la contaminación es la forma de degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Y un suelo contaminado es aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano en concentración tal que componente un riesgo de la salud, que compone o se convierte en un riesgo para la salud humana del ambiente de acuerdo con criterios y estándares ya determinados. Entonces, chicos, la degradación del suelo es algo que está presente, es algo que está existente, algo que no podemos cerrar a los ojos y que vamos a tenerlo que trabajar. La construcción, el movimiento de tierras, urbanización ha perturbado intensamente los suelos naturales. Problemáticas de cuencas, chicos, analizamos lo que son las cuencas, analizamos ya lo que son los suelos. Tenemos cambios drásticos de presión por el uso de las tierras, tenemos una intensidad en actividades humanas e industriales y agropecuarias, entre otras que afectan no solo al suelo, sino a la cuenca completa, ¿no? Vamos a ver que el equilibrio natural de la cuenca se va a dar por el agua, la vegetación y la fauna, los estratos geológicos y suelos con relieve y la red hidrográfica. El hombre y su deterioro de las cuencas ha sido acelerado por el mal manejo de las cuencas y analizamos lo que es un manejo sostenible de las cuencas. Este mal uso de las cuencas, del uso de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades, es sumamente destructivo e irracional y alcanza el volumen de transformación que la naturaleza no puede amortiguar su impacto. Bueno, esto genera alteración y contaminación ambiental. Existe una alteración consecuencia de la deforestación, del cambio de uso de tierras, la explotación o sobreexplotación de suelos, la explotación de minerales y lógicamente los asentamientos humanos, ¿no? La contaminación ambiental, la polución del aire, del suelo y del agua. La deforestación es la eliminación de bosques para establecer parcelas, para agricultura, para construir, para asentamientos humanos. La eliminación del bosque en suelos erosionan grandes extensiones de tierra y soportan solo actividades de subsistencia o se vuelven improductivas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería solo en Latinoamérica. Hace unos buenos años teníamos en todos los países se va consumiendo la destrucción del bosque, ¿no? Esto se da en valores altísimos, 340,000 hectáreas en Ecuador, 600,000 en Colombia, 260,000 en el Perú, 3.5 millones de hectáreas de bosque que se queman en el Brasil de forma, ¿cómo les digo? De forma que no son incidentes aislados, sino que se incendia a propósito para producir áreas de cultivo. Entonces, la deforestación es un problema que afecta directamente a la erosión. ¿Cómo medimos la erosión?
directamente en un lugar donde ocurre, midiendo la profundidad de remoción del suelo. Podemos simular las lluvias, podemos hacer parcelas de escorrentía, cómo se lleva el agua, podemos ir viendo cómo se va midiendo en el suelo, cómo se va perdiendo durante el tiempo. A veces es muy rápido, de un día al otro podemos ver cuánto suelo se pierde. Y podemos hacer estimaciones empíricas, ¿no? Las consecuencias de la erosión. Ustedes ven, acá todo esto se va generando. Son procesos agrícolas, se van talando los bosques, se controlan los flujos de las aguas, se incrementan las ciudades. Vamos a ver que existen procesos de inundación, procesos de ¿cómo se llama?, de deslaves, se forman cárcavas, bancos de lodo, tenemos erosión eólica. Y en general, chicos, ¿a qué vamos a llegar? Necesitamos a un manejo integral de la cuenca, chicos. Esta es la misma imagen de antes. Vean acá. Es la misma imagen donde todo se está destruyendo, pero en el dibujo, por lo menos, a partir de un manejo integrado, vamos a poder recuperar esto, ¿no? Vamos a tener reforestación, vamos a tener que hacer cultivos de cobertura en terrazas, cultivos en contorno, vamos a controlar las inundaciones, hacer embalses nuevos que permitan organizar las cosas, servicios urbanos mejorados, podemos tener ríos navegables. En general, chicos, podemos detener la erosión, podemos hacer terraplenes a partir de rotación de cultivos en fajas, cortinas rompevientos en los pastizales, en general. De esta forma, nosotros podemos llegar a mantener una cultura de manejo del suelo adecuada y competitiva. Listo. Terminamos, chicos. ¿Preguntas? Nada. ¿Siguen despiertos? Alcen la manito. A ver si siguen. Examen ahorita. ¿Quién alza la mano? 20. Dalis. Me falta uno. ¿Quién me falta? Daniel ya se fue. No, profe, él dijo en el grupo que tiene problemas de internet. Dice. Bueno. Preguntas, chicos. Si no, es la última clase que nos vemos tanto tiempo. La próxima ya solo tendremos esta clase y será más ligero. Comenten, ¿alguna pregunta? En realidad fue un tema que ya lo hemos analizado, que ya lo analizaron en el módulo de suelos también. Así que no creo que haya mucho. Si no, chicos, ahí estamos. Por mi parte, les deseo un feliz feriado. Yo voy a estar trabajando hasta las 5 y no me busquen hasta la otra semana. Dime. Profe, disculpe, profe, lo que pasa es que yo anoté para ir investigando así con tiempo de lo de la clase anterior, sino que usted mencionó, o sea, no sé, no tengo claro si es que es de cuyes o es de ambos, de cuyes y conejos. No, de cuyes nomás. Ah, solo es de cuyes, ya eso tenía esa. Gracias. Ya. Dime, Tati. No, nada, pero se queda levantado, ¿no? Ya. Estamos, chicos. Cualquier cosa, ya les digo, hasta las 5 y de ahí sí, no me molesten hasta la otra semana que no les he visto a mi familia en tiempos. Ya, profe, pero subo la asignación, pues, para subir la presentación de hoy. Ah, ¿no está subido eso todavía? Pensé que No, sí les todavía había no está subido la subido. semana pasada. Ya les subo eso. Listo, muchachos. Suerte. Disfruten su tiempo. Ya nos vemos. Gracias, profe, Chao, igualmente. chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.